Hablando de esto, yo creo que es muy buen momento para cerrar esta serie titulada En esta casa, con uno de los valores que nuestra casa aprecia mucho. Hemos empezado, si esta es tu primera, segunda o tercera vez en Promised Land, hablamos de series. Cada mes o cada temporada arrancamos con ciertas series. Y la razón que hacemos series aquí no es porque queremos ser como Netflix o nada de eso. No, es simplemente porque creemos firmemente en nuestra visión. Nosotros creemos que tan poderoso es cuando hablamos un solo lenguaje. Cuando llegamos a hablar un solo lenguaje, familia, nada nos puede detener. La Biblia dice que el pueblo de Dios o los hijos de Dios empezaron a edificar una torre la empezaron a edificar, y dice que por poquito llegaba hasta el cielo donde está Dios. Imagínese el potencial. Y dice Dios que todo era posible solo porque hablaban una misma idioma, un mismo lenguaje. Y dijo Dios, la única forma que los puedo detener es cambiamos el lenguaje. Y ahí fue cuando hubo dispersión de lenguajes y se confundieron unos a otros y llamaron a aquella torre la Torre de Babel, de donde viene la palabra Babilonia, que significa confusión. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que si algo Satanás quiere detener, lo va a hacer cuando alguien habla división en el corazón, división en las palabras. Si yo hablo una cosa pero usted habla otra, vamos a ir hacia diferentes direcciones. Y es por eso que en nuestra casa queremos ser muy intencionales con nuestros valores. En Promised Land tenemos 9 valores, de los cuales hemos destacado solamente 5 de ellos a través de esta serie titulada En esta casa. Y las series es con esa finalidad: conectar lo que el púlpito estamos hablando, conectarlo con lo que la iglesia estamos haciendo. Los domingos es lo que hacemos, pero entre semana es quienes somos. Y cuando nosotros nos conectamos los domingos y escuchamos el mensaje de lo que la semana hacemos, nuestra visión empieza a concretarse de tal manera que empezamos a entender, ok, Promised Land, de esto se trata. Y bueno, hoy este día quiero darle la bienvenida a la serie, al cierre de esta serie titulada En esta casa. Diga conmigo, en esta casa. Ahora dígalo así como si fuese usted un papá o una mamá. Diga, en esta casa. No sé cuántos hayan utilizado esa frase en casa con sus hijos cuando llegan a las 3 de la mañana y usted los regaña y dice, no, en esta casa se llega temprano. No sé cuántos de ustedes, papá y mamá, les dijo, si usted no me ve hacer eso, no, usted tampoco lo va a hacer. Pero es que mis amigos, pero es que mis amigas, pero es que en la escuela, pero es que aquello, no me importa lo que hagan sus amigos. En esta sí. Y lo que estamos diciendo es que en esta casa hay ciertos valores, muy independientemente de lo que la sociedad dice y lo que la sociedad abraza. En nuestra casa tenemos valores. Hay personas, familias, que no son muy intencionales con identificar cómo se llaman esos valores, cuáles son esos valores, pero en cierta forma la conducta que enseñan a sus hijos es en base a un valor. La moral, los valores, es la moral, quizás el respeto a los mayores, a lo mejor el ser ordenado. Hay distintos valores que implementamos, aunque no seamos intencionales en decir que es el valor. Los valores son tan importantes, familia, porque los valores es lo que forma nuestra cultura. Todos tenemos una cultura. La cultura puede ser establecida intencionalmente o por default. ¿Qué quiere decir default? Quiere decir que así como se van las cosas, así se hace tu cultura. Se convierten en tus valores, porque cultura es todo lo que aprendes, todo lo que enseñas, todo lo que permites y todo lo que hablas. Eso se establece como tu cultura. Y todos tenemos cultura en la casa. Todos, no importa quién sea, tu cultura se va a reflejar siempre. La gente aprende más de tu cultura que de tus palabras. Y por eso, como cristianos, queremos ser tan intencionales en formar una cultura, establecerla en nuestra casa a través de abrazar los valores de esta casa. Nosotros queremos ser intencionales con establecer constantemente la cultura que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque es importante para Dios, porque una cultura es precisamente lo que nos permite ser, no solamente hacer, sino que ser
ver. Yo creo que todos estamos conscientes que el cambio de vida ocurre en el contexto de las relaciones. Poco a poco el cambio va a ocurrir. En Promised Land creemos, tú puedes pertenecer antes de ser. No tienes que ser un cristiano para pertenecer en Promised Land. Puedes pertenecer mucho antes de ser. Pero eventualmente creemos que Jesús quiere que tú seas, que te conviertas en un hijo del Dios viviente, que camines en sus estatutos y en su verdad. Y es por eso que tenemos que aprender de qué se tratan los valores de nuestra casa. Bueno, quiero invitarte hoy, vamos a leer los 9 valores de esta casa. En Promised Land tenemos 9 valores y quiero que por favor los veas aquí en la pantalla y lo leamos todos juntos en esta casa. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y número 9. Estos son nuestros 9 valores que forman la cultura de nuestra casa y nos ayudan en ser la persona que Dios quiere. Hemos escogido 5 de estos 9 valores, los hemos escogido para resaltarlos y poder abrazar estos 5 valores intencionalmente. Yo creo por la razón de que hay una nube de testigos alrededor de nosotros que continuamente están viendo quién nosotros somos, y la cultura es lo que ellos ven, cómo tú te portas, cómo te conduces. Y bueno, ya vimos en cierta forma en las semanas pasadas, vimos ciertas ya valores, ya vimos 4 valores de estos 9 valores. Vimos amamos a Dios, vimos amamos a las personas. Después de eso, la tercera semana nos fuimos y empezamos a contemplar qué tan buena es la vida mejor juntos. Y vimos que nosotros en Promised Land vamos a ser intencionales en vivir la vida mejor juntos. Bueno, hoy este día yo quiero hablar de uno de los valores de nuestra casa para así terminar esta serie. ¿Por qué? Porque es importante nosotros abrazar estos valores. Nosotros atesoramos lo que nosotros atesoramos en nuestra vida, tarde que temprano lo va a empezar a reflejar. La Biblia nos dice por allí, vamos al versículo clave de esta serie, en el libro de Ageo capítulo 1 verso 2 al 5, nos dice la escritura de esta manera. Dice el Señor: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Déjeme traducirle eso: meditar bien sobre vuestros valores, meditar bien sobre vuestros valores. Subid al monte, dice el verso 8, y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Abrazar los valores, familia, es como empezar a construir la vida de nuevo. Es como empezar una vida nueva. Es como decir: ok, Dios me trajo a Promised Land y me ha plantado en esta casa para prosperarme. Yo me tengo que plantar entonces en esta casa. ¿Cómo es que nos plantamos en esta casa? Nos plantamos abrazando los valores de esta casa. Tú puedes decir: yo voy a Promised Land, pero si no has abrazado los valores de Promised Land, tu vida no refleja donde estás plantado. Tu vida tiene que reflejar si estás plantado aquí o no estás plantado allá. ¿Estás acá conmigo, familia? Dice alguien por ahí: dime con quién andas. Así tan sencillo. Si vas a correr con el grupo de pueblo de Dios, tarde que temprano la cultura de Dios se tiene que establecer en nuestra vida. Bueno, este último mensaje quiero titularlo: en esta casa, generosidad es nuestro privilegio. Diga conmigo: en esta casa. A ver, dígalo así con ánimo. Diga: en esta casa, generosidad es nuestro privilegio.
Cada vez que nosotros decimos eso, familia, lo que estamos diciendo en verdad es que lo que dijo Jesús, es mucho más mejor dar que recibir. Así que generosidad no se trata solamente de una obligación, no es un requisito. Generosidad es un privilegio. Y en esta casa nosotros queremos edificar una cultura de generosidad. Una cultura de generosidad. Y quiero decirle a alguien que está acá con nosotros, que quizás es tu primera vez visitar Promised Land, quiero que aprendas o que sepas que nosotros creemos que Dios quiere que nosotros usemos lo que Él nos ha dado para nosotros hacer la diferencia. Cuando nosotros empezamos a ver alrededor y empezamos a ver lo que Dios está haciendo en Promised Land, tengo que decir esto, que hay gente asombrosa, apasionada, hay gente generosa en esta familia, porque generosidad es nuestro privilegio. Desafortunadamente hay muchas personas que yo sé, cuando se oye la palabra de generosidad o de dar, como que nos podemos sentir incómodos cuando hablamos del valor de la generosidad. Y la razón, familia, es porque muchos de nosotros no somos generosos, no somos muy generosos. Si alguien pregunta por allí, ¿eres generoso? La gente dice, sí, pues yo creo que yo sí soy generoso. Cuando paso por ahí, veo al que está en hambruna, pues le doy $1. Siempre procuro llevarle una soda a aquel que está ahí en la orilla del camino. Trato de ser generoso. Y dice, yo creo que soy generoso. Y la razón que ellos piensan que son generosos es porque ellos dan algo y en cierta forma se sienten que son generosos. Pero ¿qué si yo te digo que dar y ser generoso son dos cosas totalmente diferentes? Ser dadivoso y ser generoso son dos cosas totalmente diferentes. Y puedes preguntar, bueno, pastor, entonces ¿qué es ser generoso? Ser generoso es orientar tu vida alrededor del placer de ser usado por Dios para hacer la diferencia. Yo creo que eso es generosidad. Quiero enseñarte dos tipos de personas que pueden existir hoy en día. La mayoría de las personas es que no son generosos, es porque se sienten que no son ricos. Sienten que no son ricos, pero la verdad sí somos ricos. Sí somos ricos. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que somos ricos y la mala noticia es somos ricos. Dile que está a tu lado, eres rico y no lo sabías. Y luego dile que está al otro lado, está sentado al lado de un rico. Come on, somebody. Ahora créetelo y dale una alabanza al Señor. Hay mucha gente que no se siente rico, pero en verdad sí lo estamos. Hay otras personas que piensan que son generosos, pero no lo somos. Porque ser generoso nos enseña primero en confiar en Dios. Vaya, cuando somos dadivosos, dar algo no se requiere fe. Ser generoso se requiere fe. Y cuando nosotros realmente creemos que es más bendición dar que recibir, y cuando aprendimos que el dar nos enseña a confiar, el ser generoso nos pone a confiar con todo nuestro corazón en Dios, es ahí donde podemos decir, generosidad solo se puede hacer a través de la fe, se hace a través de confiar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a confiar en Él. Salomón dice en Proverbios 3, 5 y al 8, fíate del Señor, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo creo que hay bendición en confiar en los principios del Señor. Hay una bendición que siempre cuando confiamos en sus principios vamos a recibir bendición de parte del Señor. Yo quiero que sepas una cosa, familia, nunca va a existir una promesa sin antes primero estar atado a un principio. Podemos confiar en a Dios en el principio, sería la pregunta, porque muchas de las veces confiar en la promesa es fácil, pero ¿qué es confiar en el principio? Toda promesa tiene atado un principio. Por ejemplo, el principio, la promesa de la salvación, hay un principio: creed y ser bautizado y serás salvo. Otro principio es perdonar, es el principio, y seréis perdonado, ese es la
la promesa. Hay un principio: acercaos a mí, ese es el principio, y yo me acercaré a vosotros, esa es la promesa. El principio es dad, y la promesa es: y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Toda promesa, para que tenga un cumplimiento, tiene que haber un principio. Y cuando cumplimos el principio, hay veces el principio no tiene nada que ver con lo que es la lógica humana, y es ahí donde tenemos que aprender a confiar a Dios en el principio para que nos ayude a tomar acción sobre ello. Porque yo creo que una de las cosas más asombrosas de esta vida y de esta jornada con Jesús, familia, es que Dios desea que tú y yo seamos prosperados en todo lo que hagamos. Prosperidad no es tanto lo que es tener dinero y tener posiciones y posesiones. Prosperidad a la luz de la palabra tiene que ver con el sentido de estar pleno, sentido de estar satisfecho, sentido de que tienes propósito, sentido de que perteneces a algo que es mucho más grande que tú. Dios desea que tú prosperes. Por cierto, su palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todo. Yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto le llamo las escrituras el shalom de Dios. El plan de Dios es que tú prosperes mucho más grande que posiciones y posesiones. Esto, familia, te voy a decir, este no es el evangelio de la prosperidad. Óigame por acá, familia, lo que les estoy hablando no es el evangelio de la prosperidad. Esta es la prosperidad del evangelio. Come on, somebody. Este no es el evangelio de la prosperidad, esta es la prosperidad del evangelio. El vivir el evangelio nos lleva a nosotros caminar en prosperidad. El vivir en el evangelio nos lleva a nosotros ser plenos, estar satisfechos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Familia, quiero que sepas esto: nosotros como iglesia, generosidad es nosotros poner nuestra confianza en Él y no en las riquezas de esta tierra. Ahora, cuando confiamos en Dios por nuestra generosidad, generosidad no es solamente dinero, generosidad también es tiempo, es tesoro, pero también es talento. Y creo que no batallamos con lo que es el tiempo. Podemos dar el tiempo, podemos dar quizás de nuestro talento, porque hasta nos gusta que nos digan: oiga, qué bien te quedó el pastel, gracias por apoyar. Oye, es que bonito limpiaste, huele bien fresco, gracias. Porque nos gusta que nos alaben por los talentos que tenemos. Pero cuando llega el dinero, ay, Dios mío, es ahí como que decimos: ¿por qué vine este domingo? Uno está bien caliente y luego nos están hablando de dinero. Ay, me hubiéramos quedado en la casa. ¿Estás acá, familia? Sin embargo, ¿sabe por qué luchamos tanto con el dinero? ¿Sabe por qué? Porque el dinero es el competidor número uno de Jesús. El dinero es el competidor. Money is the number one competitor to Jesus. Quiero que vean lo que dijo Jesús en Mateo 6:24. Ninguno puede servir ¿a quién? Ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores. No puedes servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. ¿Y cuáles son estos dos señores? Dice: no puedes servir a Dios y al diablo. No puedes servir a Dios y al pecado. No puedes servir a Dios y a la avaricia. No, dice: no puedes servir a Dios y a quién más. Note cómo Jesús está diciendo: el competidor número uno de Dios es el dinero. O escoges el dinero o escoges a Dios. El competidor número uno no es el pecado, no es Satanás, ni su abuela, ni su parentela. El competidor número uno no es el alcohol ni las drogas, no es la fornicación ni el adulterio, no es el chisme ni la mentira. El competidor número uno de Dios es el dinero. Es el dinero. Y Jesús puede evaluarnos nuestra relación en base, no en nuestra forma de vivir. Evalúa nuestro corazón en base a nuestro dinero. Jesús, recuerda que dijo esto: donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. El corazón sigue el dinero, no el dinero al corazón.
¿Estás acá conmigo? El corazón sigue el dinero, no el dinero al corazón. ¿Quieres que tu corazón esté en la mano de Jesús? Tienes que primero poner tu dinero en la mano de Jesús. Si tu cartera no está en su mano, su corazón no está en su mano. Familia, estamos acá. Eso se oye fuerte, pero esta es palabra de Jesús. Y quiero que anotes esto, por favor. Quiero que sepas esto, que no se trata de lo que te quiere quitar, se trata de lo que te quiere añadir. No se trata, porque Jesús no es un limonero que está en necesidad de mi dinero. No, Jesús es rico. Él dice: mío es el oro y mío es la plata, mías son las bestias del campo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él está tan próspero y pleno en sí mismo que dice: si yo tuviere hambre, a ti no te pido de comer, porque mías son las vacas, mías son las bestias del campo, mío es todo lo que hay. Entonces, ¿por qué el Señor quiere? Porque es un competidor. Y no se trata de lo que Dios quiere tomar de tu mano, se trata de lo que Dios quiere traer a tu mano. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? El reto, el por qué gente no da más. ¿Sabe por qué es? Es porque yo creo que sienten que no pueden. Yo creo, familia, que Dios nos hizo con el instinto de la generosidad. Por instinto tenemos el deseo de ser generoso. La cosa aquí es: muchos de nosotros pensamos que no podemos. Yo no creo que existe una persona que le diga: oye, ¿quieres ser más generoso? Sí, no creo que haya una persona que diga: yo no quiero ser más generoso. Si yo les pregunto ahorita: ¿quién le gustaría ser más generoso aún todavía? Levante la mano. ¿Quién levantaría la mano? Todos los demás que no la levantaron: no, yo ya no doy nada, mira, ¿qué les pasa? Déjame preguntar otra vez, no, porque Jesús es tan bueno. ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría ser más generosos? Alguien me dijo por ahí: pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué por aquello? ¿Pero por qué aquello? Le digo: bueno, si tu concepto está en cierta cosa y no en la bondad de Dios, a lo mejor vas a cuestionar. Pero cuando tú te pones a pensar: qué bueno ha sido Dios conmigo, generosidad se convierte en tu privilegio. Yo creo que es un instinto. Muchos de nosotros no nos sentimos ricos, y esa es la razón por la cual quizás muchos de nosotros pensamos que no podemos, porque pensamos que la generosidad es solamente para los ricos. ¿No te acuerdas aquella viuda que dio todo lo que tenía y dice que dio más que aún los ricos mismos? Porque generosidad no tiene que ver nada con qué tan rico eres. Muchas de las veces nos comparamos nosotros con los que tienen más, y cuando te comparas con los que tienen más, en cierto momento te sientes que tú no eres rico. Pero si te comparas con otras personas alrededor del mundo que no tienen ni agua que tomar, es ahí cuando dices: wow, soy prosperado, estoy enriquecido. Por cierto, hay unas estadísticas que dicen que si una persona manejó un vehículo para llegar a este servicio esta mañana, caes de entre los 6% de la gente más rica del mundo. Si alguien llegó a este edificio en un vehículo con aire acondicionado y con gasolina, a lo mejor la traes en el de échale más, pero llegaste. Caes en el 6% de la gente más rica del planeta Tierra. ¿Dónde están los ricos por acá? El problema es que cuando te empiezas a comparar con alguien que tiene más que tú sientes que tú no estás bendecido, tú sientes que tú no tienes más, tú sientes que no puedes, y sientes en cierta forma que no puedes ser tan generoso como tú quisieras ser. Te voy a decir eso: esa es una mentalidad de escasez. Me gustaría pero no tengo, me gustaría pero no puedo. Yo no conozco, te vuelvo a decir, una persona que diga: yo quisiera dar más, yo no quisiera dar más. Yo no conozco una persona que pueda decir: yo no quisiera dar más. Y la razón por la cual no podemos es porque, te vuelvo a decir, sentimos que no podemos. Muchos están en aprietes, muchos están dolidos, muchos están con temor de poder dar más porque muy apenas pueden, porque estamos viviendo tiempos de escasez. Quizás, ¿qué
sé yo. Pues yo quiero decirte algo, familia, en esta mañana. La escasez de no poder ser generosos es solo una mentalidad. Y quiero que sepas esto, que la generosidad nos lleva a poder confiar en el Señor. Por eso, para ser generosos hay que confiar. Cualquiera puede buscar ahí entre los pesos, los 5, 2, 3, 4, hasta los de 50 centavos los juntamos y se los damos. Y pues yo soy generoso, porque generosidad es nuestro privilegio. Dale uno de a 20 a ver, para que se vaya y se come un buen platillo ahí en Hidalgo. A ver, ¿te das cuenta que pensamos que somos generosos cuando en realidad somos solamente dadivosos? Pero es que no sentimos que podemos hacer tal cosa. Es que te vuelvo a decir, eso solamente es una mentalidad. Y es por eso que se requiere poder confiar en los principios del Señor. Cuando la mujer aquella de Sarepta era una viuda, la Sarepta de Sidón, dice que el profeta le dijo: Dios, vete a Sidón de Sarepta y ahí te voy a hacer oír palabra. He encomendado, dijo, le he encomendado a una viuda que te sostente todos estos días. Los que saben la historia saben que había una hambruna que ya llevaba años, esa hambruna. Cuando llega el profeta con esa mujer, pues Dios le dijo, pues él con toda la confianza. Anda la viuda anda por ahí juntando algunas basuritas, porque se vino la lluvita. No sé qué. Andaba juntando basuritas para hacerse una lumbrita y hacerse unos pasteles, unas tortas para él y para su hijo. Y llega el profeta y le dice: ¿me das un vaso de agua? Dice: sí, claro que sí. Y cuando ella va a ir a traerle el agua, le dice: oye, espérate, también tráeme una torta de una vez. Ándale, qué óvole. ¿Qué tal? Y voltea a la mujer así como con una interrogación en la frente y dice: ¿what? Dice: si no tengo nada que comer, lo único que tengo es tanta harina y tanto aceite, y vamos a hacer unas tortas para mí, para mi hijo, y morirnos con ello. Note lo que hace cuando tu mente está en la escasez. Desconfías de lo que Dios ya te dijo. Dios ya le había dicho a ella, y ella estaba viendo su circunstancia. Cuando pones tus ojos en la mentalidad de escasez, te vas a perder las oportunidades más grandiosas de ver milagros financieros en tu vida. Le dice el profeta: mira, ve y hazme una torta a mí primero y luego te la haces para ti y para tu hijo, y vas a ver que nunca va a faltar harina ni aceite en tu alacena. Y esta mujer confió en Dios, confió en el principio de la palabra del profeta. Y ¿sabes qué pasó? En toda esa hambruna, esa mujer nunca se le acabó la harina y nunca se le acabó el aceite y nunca faltó recursos, porque Dios es fiel para con aquellos que confían en su palabra. Pero ¿qué hacen los tiempos de necesidad? No tengo suficiente. Siempre estamos atrasados. Es que no podemos avanzar. Esa es una mentalidad de escasez. Mire, aquí en Promise le enseñamos la mentalidad de escasez como una gráfica. Es un ciclo. Y quiero que me la pongan, por favor, el ciclo. ¿Y qué pasa con la mentalidad de escasez? Bueno, Dios suple. Dios suple nuestra necesidad primero. A todos Dios nos suple. A todos Dios, a los bonitos y a los feos, a los gordos y a los flacos, a los viejos y a los jóvenes, a todos Dios nos suple, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios suple. Pero luego, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente cuando Dios suple, los Air Jordans, vámonos recio. Los rines para el carro, vámonos recio. El sonido para el vehículo que tanto quería, vámonos recio. La Louis Vuitton que tiene mi comadre. Dios nos bendice, provee Dios para nosotros. Y lo que hacemos inmediatamente cuando tenemos una mentalidad de escasez, de calamidad, es inmediatamente consumimos. Hombre, nos cae Lincoln Taxi y andan todos en San Antonio. No los de esta iglesia, los de la otra. Allá en la cantera. Gloria al Cristo Jesús. Hashtag Jehová Jireh. Inmediatamente consumimos, sentimos que es todo para nosotros.
Y muchas de las veces, si no siempre, a veces hasta consumimos más de lo que recibimos. Ganas $100 por día, pero gastas 110 por día. Porque es una mentalidad de escasez. Ponte a pensar realmente. Hay gentes que dicen, no, es que yo no puedo ser más generoso. Pero si quieres. Y la Biblia dice que el querer es poder, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero mientras que caigamos en este ciclo de luego consumir, después que consumimos, ¿qué empieza a suceder? Nos empieza a faltar. Empieza a haber falta. Nos falta. Y cuando nos falta, híjole, ya estamos en la noche, no podemos ni dormir. Y estamos hasta desesperados. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya viene ya la aseguranza y ya me subió. Y tengo que pagar ahora $300 la luz, ahora que está bien caliente. Y va a salir a $800. Y luego ya los huercos van a entrar a la escuela. Y tengo que ir a comprar las mochilas y la ropa. Y Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer, Señor Santo? Prepáranos, Señor, bendícenos. Tú siempre has sido fiel, Padre. Tú eres Jireh y nunca, Señor, he visto justo desamparado. Y ahí estás clamando las promesas del Señor. Y porque Dios es tan bueno, Cristina, ¿qué hace el Señor? Pum, suple. Empezamos a tener escasez. Luego, por causa de la escasez, empezamos a tener miedo. ¿Cómo le voy a hacer? Como dijo aquel salmista, ¿cómo le haré? ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer este asunto para poder salir adelante de estos aprietos? Empezamos a tener temor, y en ese temor clamamos a Dios, y Dios es tan bueno y tan misericordioso que ¿qué hace luego el Señor? Suple otra vez. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Suple Dios otra vez. Pero luego, como estamos en un ciclo, ¿qué hacemos nosotros después de que Dios suple otra vez? Volvemos a consumir otra vez. Nos olvidamos que estábamos en apriete. Nos olvidamos cómo se siente no tener para pagar la luz. Nos olvidamos cómo se siente no tener para pagar el pago del carro. Nos olvidamos cómo se siente de no poder mandar el pago de la casa. Se nos olvida. Porque llegaron $7,000 de Lincoln y ni sabíamos por qué, ni lo esperábamos. Dios es tan bueno. Pero no se rompe esa mentalidad. Es una mentalidad que no te permite poder dar más allá. Y por cierto, si en cierta forma tú dices, yo quisiera ser más generoso, pero ¿qué es generosidad? Pues generosidad es precisamente romper la mentalidad y el ciclo de la limitación. Porque mi mentalidad de limitación, de escasez, es no tengo, no puedo. Como dijo aquel salmista, no tengo dinero ni nada que dar. Esa es una mentalidad de escasez. Es una mentalidad de falta. Pero yo creo que Dios, como hijos de Dios, Dios quiere que caminemos en una mentalidad diferente. Come on, family. Dios quiere que caminemos en una mentalidad donde la podamos llamar la mentalidad de abundancia. Es la mentalidad distinta. ¿Y cómo podemos crear esta mentalidad? Es una mentalidad totalmente opuesta a la mentalidad de la escasez. ¿Y cómo es esta mentalidad? Pues fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9 verso 7. Dice Pablo de esta manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? ¿Ama a quién? ¿A quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? Al que canta bonito. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Es aquí cuando tenemos que aprender que nosotros damos generosamente. Damos generosamente. Y me gusta la instrucción del apóstol Pablo que dice: no por tristeza ni por necesidad, lo vas a hacer con alegría, lo vas a hacer con satisfacción. Porque vamos a darle al Señor en gran manera. ¿Por qué le vamos a dar a Él? ¿Por qué? Porque Él simplemente nos ha bendecido a nosotros. Y note cómo en la escasez, cuando hay escasez, Dios provee. Inmediatamente nosotros hacemos lo opuesto, empezamos a gastar. Pero dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2 verso 9, dice: refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. ¿Te das cuenta que el resultado de una mentalidad que siempre es mentalidad de siempre ser generoso, cuál es el resultado? Siempre progresa, siempre prospera, siempre avanza.
Pablo también a los Corintios, allí en el mismo capítulo 9, dice en el verso 10: Dios da semilla al que siembra y pan al que nos alimenta. Así que tomen, dice, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Note cómo Dios nos da semilla, nos da pan para comer, pero también nos da semilla para sembrar. Y hay veces nosotros nos comemos la semilla y nos comemos el pan. Híjole, nos acabamos el pan y le entramos como pájaros a la semilla también. Cuando Dios te dio semilla, tú tienes que saber cuál es semilla y qué es para comer, qué es para sembrar y qué es para comer. Dios nos da semilla. ¿Y para qué es esto? Pues para romper el ciclo de la escasez. Pablo decía en el verso 10: los haré ricos. Los haré ricos, dice Dios. ¿Para qué? Para que puedan dar mucho. ¿Qué decía Pablo en el verso que seguía el capítulo del capítulo 11, capítulo 9, verso 11? Dice: los hará ricos. Diga conmigo: me hará rico. Dile que está a tu lado: Dios me va a hacer rico. Los hará, ¿qué cosa? Ricos. ¿Pero para qué? Los hará ricos para que puedan dar, no solo dar, sino que puedan dar mucho. Y luego, ¿qué más dice? Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir. ¿Se da cuenta? Dios quiere bendecir y prosperar nuestra vida, pero tenemos que romper con la escasez, el ciclo de escasez, con la mentalidad de escasez aquí en nuestra cabecita, para que Dios pueda prosperarnos en gran manera, porque este es plan de Dios, familia. Mire el ciclo opuesto. El ciclo opuesto al ciclo de la escasez es es que Dios provee. Y de una vez que Dios provee, en vez de gastar, ¿qué hacemos inmediatamente? Inmediatamente, como seguidores de Jesús, respondemos en dar. Inmediatamente empezamos a responder. Cuando Dios nos bendice, lo primero que hacemos es damos. Y allí es donde empieza el rompimiento en nuestras finanzas. Ahí es donde empieza el rompimiento de la escasez. Ahí es donde empieza a romperse la mentalidad pobre. Ahí es donde empieza a romperse la mentalidad de mezquindad, la mentalidad de escasez, de ser personas que sirven a Dios con manos cerradas, y empezamos a ser cristianos que servimos a Dios con manos abiertas, y Dios nos empieza a bendecir y nos empieza a prosperar. ¿Sabe qué hacemos entonces? Dios suple, nosotros damos, y cuando damos, ¿sabe qué empieza a suceder? Nuestra fe empieza a crecer. Mi fe empieza a crecer, y porque mi fe empieza a crecer, ¿sabe qué hace el cristiano? Da todavía más. Y porque das todavía más, Dios te empieza a bendecir más, y tú das más, y tu fe crece, y das otra vez, y Dios te da más, y Dios te prospera, y te das cuenta que caes en un ciclo ahora de bendición y de prosperidad. La generosidad no es nomás decir yo voy a ser generoso. La generosidad es un ciclo que empieza reconociendo que todo lo que tienes es por causa de Él. Nosotros tomamos nuestra fe para poder entender esto, porque esto, ante lo que es la gente que no conoce a Dios, esto es ilógico. Si este día tú estás aquí y dices: en la iglesia lo único que quieres es tu dinero, no des. Aquí nunca vamos a forzar a nadie. Aquí vamos a enseñar. Aquí nunca voy a forzar, ni te voy a llamar, ni te voy a decir: ¿sabes qué? Ya llevas 3 semanas que no diezmas, mezquino desgraciado, vas a ver que el diablo se va a robar todo lo que tiene. No, nunca. Porque aquí es un privilegio la generosidad. Diga conmigo: en esta casa, generosidad es un privilegio. Nunca le ha dicho usted a su hijo: mi hijo, saca la basura. Y ahí va renegando, pataleando. ¿Y qué le dices? ¿Sabes qué? Ahí deja, ahorita la saco yo. Pero ya la vas que ahí dejes. Y terminas hasta dándoles unos tablazos. ¿Pero por qué me pegas? Aquí a la fuerza y con actitudes negativas, Jesús no quiere. Porque en esta casa, generosidad es un privilegio. Come on, somebody.
La economía de Dios no tiene sentido. La economía de Dios no tiene sentido en un mundo que vive en una mentalidad de escasez. Cualquiera puede dar, pero no todos pueden ser generosos. Porque para ser generosos tienes que tener fe. Tiene que ser por fe. Bueno, ¿dónde empieza entonces la generosidad? ¿Qué es ser generoso? Generosidad tiene que ver con fe. Bueno, ¿y dónde empieza la generosidad? ¿Sabe dónde empieza la generosidad? A la luz de la palabra, la generosidad empieza con el diezmo. La generosidad empieza con el diezmar. El diezmar es un acto de adoración. Pero pastor, ¿por qué el diezmo? Porque la palabra del Señor dice que le pertenece a Él. Levíticos capítulo 27 verso 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Del Señor es. Es cosa que dedicada al Señor. Escrito está. No lo dice el pastor, lo dice su palabra. Quiero darte un pensamiento clave, por favor, para que lo anotes y te lo lleves contigo. El diezmo, diezmar, rompe el ciclo de escasez y crea el ciclo de provisión. Cuando nosotros estamos en el ciclo de escasez, ese ciclo se rompe a través de nuestra generosidad en el diezmo. Recuerda que el ciclo de la generosidad, el ciclo de la escasez es que Dios nos bendice, Dios provee y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Consumimos. Pero el ciclo de la prosperidad, de la bendición, de la abundancia de Dios en nosotros es que Dios nos provee, nosotros damos, y ahí es donde se rompe el ciclo, porque luego nuestra fe empieza a crecer. Dice Malaquías 3:11: reprenderé, diga conmigo, reprenderé por ti al devorador. Ese ciclo de escasez, dice Dios, yo te lo voy a reprender. Eso es algo que tú no puedes hacer. Dice Dios, yo lo voy a hacer. Yo voy a reprender al devorador de tu economía. Yo lo voy a hacer, dice Dios. Dice, y no os destruirá, dice el Señor de los ejércitos. Así que ¿cómo funciona esto? Bueno, Dios suple, inmediatamente nosotros diezmamos. Y como resultado, eso rompe el ciclo de escasez de nuestras vidas. Pero ¿qué es el diezmo, pastor? La palabra diezmo viene de la palabra hebrea maser, que significa décima parte, una décima parte. Nosotros le damos una décima parte al Señor en un acto de adoración. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, pastor. Pero esto que tiene que ver en el Nuevo Testamento, bueno, no estamos bajo la ley. Por eso el diezmo no es una obligación. El diezmo no es una obligación para ser salvo. El diezmo no es una obligación para que tú seas cristiano. El diezmo no es una obligación para que tú seas un hijo del Dios viviente. El diezmo es un beneficio para nosotros. El Señor dice, me ha robado. No que le robes a Dios, te ha robado de que Dios te pueda bendecir a ti. Te está robando de la bendición de Dios en tu vida. Pero el diezmo no tiene nada que ver con una ley o un requisito. Hay pastores que lo enseñan y dicen, vas a ser maldito si no diezmas. Eso no es cierto. Lo que no entienden es que te vas a quedar atrapado en un ciclo de escasez siempre. Porque lo que rompe el ciclo de escasez en tu mente es que puedas entender que el diezmo no es por ley ni obligación, es por relación. La Biblia nos dice que Abraham, antes de la ley de Moisés y antes que fuese un requisito, dice que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Antes de la ley de Moisés, antes de que existiera una obligación del diezmar, Abraham lo dio antes. Jacob lo dio antes, porque el diezmo no nace de una ley, el diezmo nace de una relación. Dice la escritura por ahí, Jesús hablando, dice, diezmáis la menta y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está diciendo a los hombres, ustedes son unos hipócritas porque traen el diezmo, pero dejan la misericordia y dejan la justicia y dejan la fe. Y dice el Señor, no olviden estas tres cosas, aunque tampoco olviden aquello.
Y esto es en los tiempos de Jesús, es al decir en los tiempos de la dispensación de su gracia. El diezmar no es algo que hacemos por ley, el diezmar es algo que hacemos por relación. Y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos romper el ciclo de escasez en nuestras vidas. Antes de irnos, yo quiero darte 3 cosas y beneficios que hacen el diezmo en nuestra vida. Anota esto. Lo primero es, número 1, el diezmo nos enseña a confiar en Dios. Y no solamente eso, nos enseña a confiar en Dios poniéndolo a Él en primer lugar. Poniendo a Dios siempre en primer lugar es lo que va a hacer. Nos va a enseñar el diezmo, como siempre, a temer al Señor, tener temor del Señor en nuestras vidas. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendirá tu campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, para que aprendas, diga conmigo, aprendas. Para que aprendas ¿a qué? A temer al Señor tu Dios todos los días. El diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar. El diezmo nos enseña que Dios es primero en mi vida. Porque sabes una cosa, familia, se lleva la fe para poder poner a Dios primero, no al último. Poder diezmar al último no se requiere fe. Diezmar primero se requiere fe. Unos podemos decir, bueno, ya si me sobra, ya entonces ponemos el diezmo. Pero primero la luz, el agua, el wifi, que no falte el wifi, el celular, ¿qué más? Todo, ya cuando ya lo tenemos todo cubierto, ahora sí puedo dar el diezmo. Eso no fue por fe. El diezmo tiene que ser por fe, porque el diezmo nos va a enseñar en cómo confiar en el Señor. Mire, por ejemplo, esta gráfica que quiero enseñarle. Si usted tiene $10, si usted tiene $10, se le entregan $10 en sus manos. ¿Cuánto es el diezmo de $10? Qué buenos para la matemática. Están $10. De los $10 hay 10 de a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 el de allá, 10 el de acá. Hay 10 de a 1. Mi pregunta para ustedes: del primero al último de esos $1, ¿cuál es el diezmo? El primero. El primero es el diezmo. No es el último, no es el segundo, no es el del medio. Aunque todos son $1 de los $10, el primero es ¿por qué? Porque el asunto aquí es que estemos confiando que Dios es primero. Porque el diezmo lo que nos enseña es poner a Dios primero. Nos enseña a confiarlo a Él, poniéndolo a Él primero. Y cuando lo hacemos de esta manera, familia, sabes que empezamos a tener confianza en nuestro corazón, porque el competidor en mi corazón es el dinero. Y cuando yo actúo en esta forma, Dios está confiado de que mi corazón está confiado en Él. ¿Cuánto lo aceptan esta mañana? Dan un aplauso al Señor por ello. Cada vez que yo recibo, tengo que recordarme que Dios es primer lugar. Número 2, mientras que pase el equipo de alabanza. Número 2, ¿qué más hace el diezmo? El diezmar edifica nuestra fe. El diezmar nos ayuda a edificar nuestra fe. Nos ayuda a edificar nuestra fe, porque generosidad solamente puede hacer a través de la fe. La generosidad solo se puede hacer a través de la fe. Acuérdate, ¿dónde inicia la generosidad? Inicia a través de nuestro diezmo. De allí inicia nuestra generosidad. Y la generosidad solo puede ser a causa de la fe. Y cada vez que nosotros diezmamos, Dios nos bendice. No para que nosotros nomás estemos más bendecidos, porque el interés que Dios quiere es que tu fe crezca. ¿Qué hace Dios? Fíjese lo que dice Malaquías. En Malaquías capítulo 3 verso 10 dice: traed, diga conmigo, traed. Ese es un verbo imperativo. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Wow. Qué impactante que Dios está diciendo: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Note esto, familia, te vuelvo a decir, este no es el evangelio de la prosperidad. No, entiéndalo por favor. Esta es la prosperidad del evangelio. Come on. Este no es el evangelio de la prosperidad. Esta es la prosperidad del evangelio. This is not the gospel of prosperity.
prosperity. This is the prosperity of the gospel of Jesus Christ. Amen. Y el Señor está diciendo, en ninguna parte de todas las escrituras Dios dice probadme. Al contrario, Dios exhorta que no lo pruebes, a que no lo pongas a Dios en prueba. Pero aquí dice Dios, ¿sabes qué? Pruébame en esto, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, medida buena, apretada, remecida y rebosando, voy a poner en tu seno, voy a prosperarte. En vez de que estés consumiendo y luego te falte y tengas temor y vuelvas a pedir bendición, Dios dice, yo quiero que cada vez que des, quiero bendecirte para que digas, wow, esto sí funciona. Y tu fe empieza a crecer y das más y tu fe aumenta más. Ahora estás en un diagnóstico donde el doctor te dijo, ¿sabes qué, señor, señora? Parece que usted tiene una enfermedad incurable. Usted dice, no, Señor, el Dios que yo sirvo es capaz de... Tu fe empezó a crecer de tal manera que para el que cree, todo es posible. El diezmo entonces nos enseña como hijos de Dios a romper el ciclo de escasez. El diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Nos ayuda a edificar nuestra fe. Y por tercero, el diezmo nos hace parte de la obra de Dios. Nos hace parte de la obra de Dios. Si sabes que cuando tú llegaste aquí a Promised Land por primera vez, alguien te recibió en casa y te impactó mucho. Y te fuiste y dijiste, yo creo que encontré la casa, la familia, la iglesia a la que yo quiero llevar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Yo creo que es la casa donde quiero pertenecer. ¿Y qué fue lo que te impactó? ¿Sabes qué fue? Fue la obra que alguien está haciendo en este lugar. La obra que Jesús está haciendo en este lugar es resultado de que hay hombres y mujeres en esta casa que siempre han sido generosos. Recuerdo en una ocasión, ya no estábamos quedando, era mucha gente, era muy reducido el espacio de la calle La Cantú, el edificio de La Cantú. Y se levantó una idea loca de irnos portátil. Y el equipo para poder ser portátil nos iba a costar más de $100,000. Y recuerdo una ocasión, yo dije, bueno, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y les confieso lo que les confesé hace 6 años atrás. Dije, Señor, voy a ir a comprar una de eso de rascadita, de los que den de 100,000 para arriba. Y le voy a, porque este es asunto tuyo, Dios. Si tú me vas, hasta que el Señor me habló esta noche. Estaba en el hotel aquí en Del Rey, me habló el Señor y me dijo, el Señor, el dinero está entre ustedes. Y recuerdo que llegué el domingo y les dije, en el proyecto se los mostré en la pantalla cómo iba a ser. La área de los niños, las cortinas negras, el edificio, el sonido, todo lo que íbamos a requerir para irnos desde lo que era La Cantú a irnos al centro cívico. Y cuando lo presenté le dije, vamos a levantar esta ofrenda. Ese domingo, familia, levantamos más de $120,000 entre nosotros. ¿Y sabe por qué fue posible? Porque esta casa, generosidad, es nuestro privilegio. Y cada vez que nosotros damos al Señor, nosotros nos convertimos en parte de la obra de Jesús. Yo quiero que sepas que todo lo que Promised Land está haciendo en Ciudad del Río y en Ciudad Acuña, tú eres parte de ello. Y cuando llegues al cielo, Jesús va a decir, esto fue lo que tú hiciste con tu generosidad.